Bueno, realmente hablando de lo que nosotros ya veníamos anticipando semana tras semana, la caída de la soja que se va consolidando. Lamentablemente, este quiebre por debajo de los $600. Sí, creo que fue hace, no sé si 2 semanas atrás o 3 semanas atrás que charlamos que había salido una tendencia que traía casi 6 meses, es una tendencia alcista, digamos, un proceso de precios hacia arriba que traía unos 6 meses y que de alguna manera había salido esa tendencia y que teníamos que prestarle atención porque cuando rompen ese tipo de tendencia, o sea, cuando los precios cortan ese ciclo alcista, si se quiere de alguna manera, tan largo, habitualmente las bajas son dolorosas, ¿no? Y en efecto, hasta ahora venimos viendo eso, venimos arrastrando caídas de alrededor de $70 en Chicago, que no es poco, digamos, sobre todo las posiciones primeras, las de cosecha en Estados Unidos, con una cosecha que no es tan mala como se preveía, tan mala, es mala, pero no tan mala como se preveía, con un avance de cosecha mucho más rápido, es decir, se está juntando muchísimo más rápido la soja, no así el maíz, de las provisiones que trae el mercado, por ende, digamos, tenemos más ingresos de soja y eso consolida de alguna manera, va llevando los precios hacia abajo. Eso es una cuestión fundamental. En la cuestión técnica, básicamente, mirando un gráfico, se rompió la tendencia alcista y allá fue. Creo que le queda a Chicago alrededor de unos $7 todavía de descuento, contando la caída que tenemos hoy, que vamos a arrastrar unos 8 o 9 dólares. Como para empezar a tocar frenos, ¿no? Y empezar a ver, no quiere decir que ahí frene y comience nuevamente una tendencia alcista, sino simplemente a tocar frenos. Hay que tener en consideración que hoy el mundo se da vuelta y mira a Argentina y a Brasil en soja, y creo que eso es lo fundamental, es decir, ya no importa más qué tipo de stock tenga Estados Unidos, no importa más eso, sino es decir, la probabilidad de que tengamos una cosecha extremadamente grande en granos, en millones de toneladas, tanto nosotros como Brasil, 65 millones de toneladas para Brasil o 66, y alrededor de 53 a 55 millones de toneladas para Argentina en soja. Eso es lo que el mundo empieza a mirar y eso es lo que se le empieza a poner precio. El hecho de que se le empieza a poner precio no quiere decir que ese sea el precio que tiene la cosecha, puede ser menor, puede ser igual. El punto es que el mercado se empieza a adelantar, es decir, usted imagínese que todavía no empezó la siembra de soja y ya se empieza a adelantar que vamos a tener cosecha récord. En base a eso, los precios se empiezan a digerir, los operadores empiezan a digerir una serie de informes y allá va, hasta que terminamos teniendo algún tipo de equilibrio. Por el momento, la tendencia es claramente bajista. Estimo que 6-7 dólares tendríamos que estar viendo, aunque sea un freno de esto, y ver si consolida la baja, lateraliza, para qué lado sale. Por ahora, a considerar, el que no vendió arriba, esperar 6-7 dólares y ver si consolida o no, creo que es una opción, pero la idea era vender arriba, 3.50, 3.40 era vender arriba. Sí, cuando viajamos a Estados Unidos vimos que realmente el impacto era muy fuerte en el maíz, en lo que hace la sequía, y no tanto en lo que respecta a la soja. Hablando del maíz, ya la Bolsa de Comercio anticipó que más del 30% de la cosecha futura ya está vendida. Sí, por lo que ha pasado, digamos, dos motivos. Primero, los 200 dólares, los benditos 200 dólares, que son muy vendedores, es decir, se genera como una especie de lo que se denomina trampa de liquidez, es decir, que nos gusta mucho, nos llama mucho la atención y que 200 dólares es muy vendedor al mercado. En efecto fue así, 30%, digamos, incluso hay algunas agencias de asesoramiento que indican vender hasta el 50% de la cosecha de maíz. Primero los 200 y lo segundo es la incertidumbre, es decir, acá hay 15 millones de toneladas abiertas, en teoría, no sabemos cuánto hay comprado todavía, no sabemos hasta dónde vamos a llegar, por las dudas vendamos. Que se genera ese tipo de ventas, lo cual es muy bueno si se quiere, hoy estamos hablando de un maíz en 185, 190 dólares, es decir, son valores interesantes y son valores que eran superiores si se mide rentabilidad, ¿no? Con respecto a soja. El punto es que el capital de trabajo que usted utiliza, es decir, la cantidad que usted, de dinero, de dólares que usted implanta, es mucho mayor en maíz que en soja, por ende, digamos, el riesgo que está dispuesto a asumir. Pero esa es la situación. En Estados Unidos algo que llamó mucho la atención fue que los stocks finales de maíz cayeron 2,5 millones de toneladas más de lo que se preveía en el mercado, sobre todo por alimento animal, digamos, eso es lo que adució el USDA. Le dio alguna especie de sustento, digamos, al mercado, tuvo una suba grande el día jueves, si mal no recuerdo, viernes y lunes y martes, digamos, fue jueves y viernes y lunes fue digiriendo esa suba y ya estamos nuevamente en terreno negativo. El otro tema, Martín, el de los alquileres agrícolas, por un lado se va consolidando, siempre teniendo en cuenta fundamentalmente la zona agrícola en la provincia de Buenos Aires, un alquiler un 20% menos con respecto a la campaña anterior, y además el hecho de que en lugar de ser en 2 cuotas, que sea, por ejemplo, un 50% en 3 o 4 cuotas y la última prácticamente otro 50% al final de la cosecha. Y en algunos casos hay contratistas que intentan sumar
al propietario del campo como un inversor de riesgo. Una parcería, lo que vendría a ser una parcería, ¿no? Ir a porcentaje. Creo que un año como el que pasó da las puertas abiertas a cualquier tipo de negociación mientras, a ver, ¿cómo sería? Mientras más lejos de suelo uno estemos en el campo, mayor es el nivel de negociación, el poder de negociación que tiene la persona que toma riesgo sobre eso. Es decir, el productor que va, alquila y siembra. En un año como este su poder de negociación sube muchísimo, ya que digamos, la situación se dio bastante compleja, bastante para no decirle muy compleja, la sequía fue brutal, los daños fueron terribles, sobre todo en zonas periféricas, es decir, zona núcleo de Marcos Juárez, la pérdida estuvo, pero no creo que se pueda sentar a negociar un alquiler con el mismo poder que puede llegar a tener en cerca de esta zona, ¿no? Pero le digo, qué sé yo, más tirando hacia Nuetínger, San Antonio de Leitín, más hacia el norte, Belville, Villa María, más hacia allá, creo que es otra cuestión muy diferente a la que se puede sentar aquí en Marcos Juárez, las pérdidas han sido mayor también. Entonces, desde ese punto de vista, lo que pasa en provincia de Buenos Aires no creo que esté exento de lo que pasa en el norte aquí a 60, 70 kilómetros o 100 kilómetros, donde las negociaciones creo que han primado, se ha buscado quita y espera, es decir, en vez de pagarte todo lo que te debo, te pago una parte, sigo cumpliendo, trato de pagarte el resto sobre campaña fina, busco hacer el trigo, es decir, se le empieza a buscar la vuelta, se le empieza a buscar la alternativa, y el hecho de sumar al propietario dentro de la parcería, creo que es algo muy sano, en el sentido de que sobre campos riesgosos, o sea, donde las perspectivas no son tan claras como puede tener un Marcos Juárez, sumar ese tipo como si se quiere un inversor, lo que se denomina una parcería, que vaya un porcentaje de lo que salga en la cosecha, creo que es algo muy sano para todas las partes. O sea, después que se logre es otra cuestión, ¿no? Pero se ha dado mucho, lo he escuchado mucho, lo he visto mucho y creo que tiene sensatez, ¿no? Luego de este año. Antes de arrancar hacías referencia al impacto negativo realmente que producían en el mercado del biodiesel estas últimas medidas de parte del gobierno. Sí, había leído, reitero, no soy un gran conocedor ni mucho menos, simplemente de lectura de lo que es el mercado, ese tipo de mercado de biodiesel, pero sí escuchaba que ya cerró una planta de biodiesel, ya cerró la primera planta de biodiesel, por el hecho de que sus costos siguen siendo iguales o mayores y que al generar una suba en derechos de exportación en retenciones, básicamente lo que se hace es se baja el precio interno de esa mercadería, del biodiesel en sí. Esta gente aduce que no puede, digamos, que va a pérdida, trabaja a pérdida, así que sus costos son mayores que sus ingresos y básicamente cierra la planta con el sucesivo despido de empleados y todo lo que se va generando, ¿no? Pero bueno. Bueno, y el último tema que quería tocar contigo, no te voy a pedir detalles u opinión acerca del viaje de Cristina a Estados Unidos porque entraríamos invariablemente en el aspecto político, pero en lo que hace al tema técnico, o sea, ¿cómo ven los economistas o cuál es el análisis o la lectura que se hace respecto de un cepo al dólar, un cepo cambiario? ¿Qué es lo que dicen ustedes? A ver, digamos, básicamente el problema no es el cepo al dólar, sino lo que hay atrás de eso. Lo que hay atrás de eso es un retraso cambiario brutal, lo que hay atrás de eso es un cierre de las importaciones, lo que viene atrás del cierre de las importaciones es una caída en la producción. Argentina tiene una relación directa entre lo que es caída de importaciones y caída en la inversión bruta y por ende una caída en el producto bruto, es decir, mientras las importaciones sigan cayendo, Argentina va a seguir teniendo un producto bruto muy bajo o estando en recesión técnica como el que estamos. Digamos, todas estas medidas ya se dieron, ya se hicieron en este país y los resultados, digamos, no fueron los más felices, si se quiere, ¿no? Para hacer precio, estoy haciendo precio en esto. Fueron muy malos los resultados de todo este tipo de políticas, porque en sí lo que están tapando es una situación de fondo que tarde o temprano se tiene que liberar. A ver, si uno empieza con un poquito de molestia, después tiene fiebre, después termina una neumonía, si uno va al médico temprano probablemente no llegue a tener una neumonía. Si uno retrasa el hecho de algo que es directo, o sea que vamos a terminar en eso, creo que termina la neumonía. Creo que esto va por ese carril, es decir, tenemos un atraso cambiario por una situación inflacionaria muy grande, tenemos un desdoblamiento del mercado cambiario, tenemos digamos, una situación de competitividad bastante baja en la economía. Todas estas circunstancias se están haciendo. Ahora, ¿el gobierno qué está haciendo? Por un lado, traba el ingreso de mercadería importada, que es más barata traerla que producirla acá, por eso están las trabas las importaciones. Hay un cepo al dólar, se desdobla el mercado cambiario, es decir, hay un mercado cambiario paralelo, si se quiere, un mercado oficial, y de alguna manera el gobierno sí sanamente está dejando ir un poco más rápido el dólar, o sea, está teniendo una depreciación, digamos, son mini depreciaciones, lo que se denomina Claudel Peak, son mini depreciaciones que van llevando a un tipo de cambio que va subiendo. Ayer creo que era 4.677 el tipo de cambio, digamos, Banco Nación Oficial, entonces en base a eso se va generando, pero sí, digamos, lo que está viendo acá, digamos, es la caja, pero el problema está por atrás y creo que pasa por otro lado. O sea, nuestro gran problema, ¿cuál es? Nuestro gran problema es la inflación. Muchachos, hace 2 años que lo estoy diciendo. El gran problema que tenemos es la inflación. Tenemos la inflación más alta del mundo.
No es una Ahora pavada. la inflación No es una pavada. no castiga principalmente a los más pobres, Obvio. porque algunas quienes se cree que castiga. Cuando tuve la primera materia en economía me dijeron, dice, miren muchachos, le vamos a explicar inflación. Dice, inflación es lo siguiente, dice, inflación es un proceso, bueno, suba generalizada de precios, bla, bla. Dice, pero la inflación yo se la resumo, dice, es un proceso por el cual hay gente que se hace rica y pobre. ¿Eh? Quien puede adelantar su ingreso más rápido que la inflación le va a ir bien, quien no puede hacerlo, caso una relación de dependencia, le va a ir mal. Y ese es el proceso que está. La inflación es netamente, es mala, es muy mala, es muy nociva. Hay países del mundo que llegan a tener un 25% de inflación, el pueblo se sacaba el gobierno, no quieren tenerlo. Es muy difícil, es una cuestión que realmente nosotros la tenemos, está interiorizada en nuestra sociedad, porque hemos vivido muchos procesos inflacionarios. No es de este gobierno, no es este gobierno el primero que está haciendo esto, o que le está sucediendo este tipo, ha pasado gobiernos radicales, peronista, conservador, lo que usted quiera. Argentina tuvo un proceso inflacionario, si se quiere, desde 1946 hasta 1991, después tuvimos un corte, pero fue un proceso inflacionario. Si mal no recuerdo, Argentina tuvo un promedio desde ese año del 46 hacia 1991, 230% de inflación promedio anual. Vamos a hacer una cosa, el martes que viene desarrollamos el tema largo de los procesos inflacionarios en la Argentina. Perfecto, dale. El martes que va a tener cara de lunes. Va a tener cara de lunes, sí, porque es feriado. Y además que estamos primeros en el ranking mundial. Argentina es el país con más días feriados en el año. ¿Ah, sí? 19. Mira. Después viene Colombia. Y Estados Unidos tiene creo que 10 días en el año, pero son optativos o no se trabajan o no se trabaja, no hay Perfecto. problema. Nos vemos entonces, Martín. Así será. Encontramos Martín Campana, recuerden, el martes que viene va a ser un detalle, un análisis de los periodos inflacionarios en la Argentina, con esta presentación. Auspició este espacio para El Campo Hoy TV. Organización de Seguros Generales de Zulema Tazzone y Héctor Muñoz. Más de 40 años de experiencia en el mercado del seguro. En Marcos Juárez, 25 de mayo 242, 03472, 421-658.